Puesto de pie todo, por favor. Please stand. Tome su Biblia en mano ahí mismo. Take your Bibles Cierra tus ojos. and close your eyes. Qué lindo que hemos celebrado el invertir en nuestros niños. It is so beautiful that we have celebrated investing in our children. Vamos ahora a hablar de la palabra del Señor. And we're going to read the Word of God. Señor, te damos gracias en Lord, we esta hora. thank you. En tu amor y en Sí, Señor. tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Y no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Y como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Y como un perfume a tus pies. Gracias. Gracias, Señor. Así mismo con tu Biblia en mano, So take your Bible in your hands acompáñame a buscar en el libro de Génesis, capítulo 4. and go to Genesis chapter 2, verse 4. A veces para ir al futuro tenemos que regresar al pasado. To be able to go to the future, we need to go to the past. Y hay cosas que no podemos ignorar y Génesis nos habla de algo muy importante. And there are things that we cannot ignore, and Genesis speaks to us about important things. Génesis capítulo 2, verso 4. So we're going to go to Genesis chapter 2, verse 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Verso 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Verso 6: sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Dígale que está al lado de ustedes, para vivir el futuro To live the future, tenemos que entender el pasado, we need to understand the past. para entender quiénes somos To understand who we are y a qué tenemos acceso. and what do we have access to. Y dígale al otro que está del otro lado, por favor. And tell the other Te person, voy a dejar tranquilo los próximos minutos, I'm going to leave you alone porque hay algo que tú tienes que entender. because there's something you need to understand. Ya se lo dijo. Gracias a Dios que el problema no es usted, el que está al lado de usted. You're not the problem, it's the person Ya se lo next dijo, to you. tome su asiento ahí mismo. Qué lindo que hemos estado celebrando nuestros niños durante esta semana entera. It is so beautiful that we've been able to celebrate our children this whole week. Y qué lindo que hace una semana empezamos esta serie que llevamos a cabo. Cada verano elegimos un diferente tema y lo desglosamos. So every summer we choose different series and we talk about it and we break it down. Cada palabra, cada cosa que está en la Biblia tiene una enseñanza para nosotros. Everything that is written in the Bible, it is a teaching, a lesson for La us. semana pasada empezamos a hablar de los árboles a través de la Biblia. Last week we started to speak about trees in the Bible. ¿Por qué la Biblia establece y habla de ciertos árboles? Why? Why does the Bible speak about different trees? Empezamos a hablar la semana pasada de los grandes árboles de Mamre, del árbol donde Dios le habló a Abraham y le dio una And the promesa. great trees of Mamre, which was the tree where Abraham received the promise. Hoy vamos a hablar del árbol de la vida. Today we're going to speak about the tree of life. ¿Por qué el Señor mencionó intencionalmente todos estos árboles? Why did the Lord choose these trees? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender detrás de todo esto? What is the lesson I need to learn? Así que en las próximas semanas vamos a estar tratando todo esto. Hoy estamos en la semana número 2 y estamos hablando del árbol de la vida. So these are the different trees we're going to talk about, and today we're in week 2. Recordándole que la semana pasada hablamos de estos 3 puntos. So these were the 3 points we spoke about last week. Hablamos de que Dios muchas veces aparece en lugares ordinarios. And we learned that God often appears in ordinary places. Abraham se le apareció debajo de aquel árbol cuando Abraham estaba descansando. So while Abraham was resting, the Lord appeared to him. Lo loco fue que no fue un altar que se le presentó, It wasn't in an altar. no fue en una iglesia, It wasn't in a no church. fue después de tantos días de ayuno y It oración. wasn't after so many days of Fue prayer. cuando Abraham se sentó debajo de un árbol para coger un poco de fresco, que ahí se le apareció el Señor. It was when Abraham chose to rest for a period of That time. means that God has no specific place where he needs to speak to you. So no hay un lugar específico donde Dios te pueda hablar. He can do it at your job, Él lo puede hacer en tu he can trabajo. do it in your house, Él lo puede hacer en tu he can casa. do it while you're cutting the grass. Él lo puede hacer cuando está cortando la He can grama. do it wherever you're at. When God has a calling and has a purpose, he will make his way wherever you Cuando find Dios yourself. tiene un propósito, un llamado, Él va a cumplir su propósito donde sea. Y por lo general, cuando analizamos Génesis hasta Apocalipsis, And then when we see Genesis all the way to Revelation, el Señor se manifiesta en lugares ordinarios we see that God manifests himself in ordinary para places convertir eso en extraordinario, un evento to convert it extraordinario. into something extraordinary. Hablamos de la hospitalidad, cómo abrió la puerta para Abraham. We spoke about hospitality, Hablamos de cómo Dios habló debajo de aquel árbol de la vida. how God spoke under that tree of life. Y eso lo hablamos la semana pasada. And we spoke about that last week. Y le estoy recordando para que estemos bien claros. And I am reminding you this, Y so Abraham we hizo can be clear. siete cosas hizo Abraham. And Abraham did 7 things. Vio a los visitantes, He saw the visitors, se detuvo, he stopped, corrió hacia he ellos a ran to recibirlos, them, se humilló delante de ellos, he humbled himself before les them. lavó los pies, He washed their feet. les dio descanso en su lugar, en su casa, en He su gave hogar, them rest under the tree. y después le dio lo mejor de él para con ellos. And he offered the best of himself. Sin saber que toda esa acción de parte de él para con lo que vio, Without knowing that all the actions, all the things he did, estaba abriendo las puertas para una de las promesas más grandes a través del planeta. he was opening the door to a great promise. Y como resultado recibió la promesa de que el próximo año aquí estaremos de nuevo y tendrás un hijo. So as a result, he received the promise that he will have a child. La promesa fue tan imposible And the promise was so que hasta la impossible misma mujer que estaba recibiendo la promesa that Sarah that was receiving the promise, se rió de lo que she Dios le estaba laughed prometiendo. about it. That's crazy.
Yo no sé qué Dios te está prometiendo a ti, I don't know what God is promising pero you, entre más loco e imposible sea lo que Dios te está prometiendo, but it doesn't matter how crazy it is or más claro impossible, vivirás la promesa del Señor sobre tu vida. but you will see his promises clearly in your life. Biológicamente Sara no podía tener un bebé. Biologically, Sarah could not bear a child. Biológicamente Abraham tampoco. Abraham biologically couldn't bear a child Pero el que either. diseñó la biología del cuerpo humano But the Lord that designed biology in the human sabe being qué hacer con el cuerpo humano knows para what to llevarlo a donde do Él quiere llevarlo. with the body to do what he needs to do. So, no importa las limitaciones, So despite of the limitations, eso no le afecta al Señor en absolutamente nada. it does not affect the Lord in any way. Pero hoy vamos a hablar de Génesis. But today we're going to speak about Genesis. Yo te quiero hablar de tres cositas. But I want to speak to you about three Te things. quiero hablar del árbol de la vida. I want to speak to you about the tree of life. Te quiero hablar de cómo fue que el pecado I want to speak to you how the sin bloqueó el acceso al árbol de la vida. blocked access to the tree of life. Y después terminaré hablándote de cómo Jesús restauró ese acceso. And then I'm going to speak to you about Jesus restored that access. It sounds kind of crazy Suena loco, y suena como algo básico, and it sounds something basic, pero algo tan básico ha sido tan ignorado por tantas personas but it has been ignored by so many people que es sumamente impresionante. that it's impressive. So me voy con el primer punto. So I'm going to go with the first point. El árbol de la vida. The tree of life. ¿Qué es este árbol de la vida? What is that? En el Edén, cuando el Señor creó el Edén, todavía no había creado el hombre y la mujer. Before the Lord had created women and men, Allí puso un árbol llamado y titulado el árbol de la vida. he placed there the tree of life. Recordemos algo. Let's remember something. Dios es el diseñador de todas las cosas. God is the designer of everything. Y cada cosa que el Señor diseña tiene una intención detrás de ese diseño. And everything that God designed, it has a purpose. Es como este micrófono. It's like this microphone. El diseño de este micrófono es The design of this microphone amplificar la voz mía a través de esto que está aquí. is to amplify my voice Y ustedes here. me escuchan porque esto está llevando a cabo su función. And you can hear me because this is playing its role. El diseño determina cuál es la función So the design determines what's the y role, la función lo lleva a su destino. and the role is going to take it to its So destiny. yo te pregunto cuál es el diseño tuyo. So I ask you, what is your design? ¿Dónde te encuentras hoy? Where are you at today? Y la pregunta interesante, ¿estás rumbo a tu destino? And the interesting question is, are you on your way to your ¿Estás destiny? cumpliendo para lo que tú viniste a esta tierra? Are you fulfilling what God has called you to Dios on te this ha earth? dado muchas habilidades. God has given you so many ¿Qué abilities. estás haciendo con esas What are you habilidades doing para with el those Señor? abilities for the Lord? Man, Pastor, you're making me think now. Me estás haciendo pensar, pastor. El diseño del Señor es God's design is, simple. Todo tiene un objetivo. it is simple, has an objective, a purpose. 70% de las comidas que usted y yo ingerimos y comemos So 70% of the food you and I eat, vienen de plantas. it comes from trees. Pastor, eso es imposible. ¿Cómo que todo? 70% de lo que yo como y ustedes saben que ustedes comen mucho. And you know you eat a lot. Pastor, los tostones. Sí, eso viene de una planta. Los tostones, it does come from trees. Y el arroz también. Y Eso la fue- habichuela Esa fue la también. comida de ayer en mi casa. Amén. Y hay algunos que ya están pensando en eso. Y la habichuela también. And some beans. Pastor, lo cogí ahora. Y el bistec. What about the steak? Vamos a aclararlo. 70% viene de las plantas. So 70% come from plants. Y el otro 30% vienen de animales que comen plantas. And the other 30%, it comes from animals that eat plants. Si no hay plantas, If there's no plants, no hay animales. there's no animals. Si no hay animales, There's no animal. no hay bistec. There's no steak. Y si no hay bistec, hay problemas grandes aquí en As esta if there's no iglesia. steak, there's a problem. Pero el diseño de Dios es tan grande, increíble, impresionante, But God's design is so que el great 70% de lo que comemos viene de plantas that 70% of the food we y eat el otro comes from plants. 30% viene de plantas también indirectamente. And the other 30% also comes from plants So indirectly. hay algo que tenemos que aprender detrás de la planta porque Dios lo utilizó como una base sólida para sostener vida en este planeta. So there's something we need to learn because it sustains life. Te explico lo físico para que entendamos lo espiritual. So I explained to you the physical so we can understand ¿Por the qué el spiritual. Señor pone un árbol de la vida en medio del huerto del Edén? Why? Why is there a tree of life in the midst of Él the pudo haber garden? puesto cualquier otra cosa. ¿Por qué puso el He árbol de could la have vida? placed anything else. Why ¿Por did he qué? do that? Why? I want to know why. Quiero saber por qué. Dentro del diseño de Dios te dije que todo tiene un diseño. In God's design, Este micrófono tiene un diseño. this microphone has a design.
Y el objetivo de, mire, todo el mundo se da cuenta cuando para lo que tú fuiste diseñado no estás llevándolo a cabo. Todo el mundo se da cuenta. So everybody can realize when you are not doing what you're supposed to be Desde que doing. este micrófono no funciona como micrófono, From the moment it doesn't work as a todo el mundo es microphone, así, no funciona. everybody looks around, Te doesn't tengo work. que decir algo que quizás no te va a gustar. You might see something that Tú you might not también like. tienes un diseño. You also have a design. Y la gente también se da cuenta cuando tú no estás funcionando dentro del diseño tuyo que Dios te capacitó para que funcionara. And you can also see that you're not doing what you're supposed to do. Le Because God estoy equipped hablando you a for it. pastores que están aquí, I'm speaking to you about a pastors, and maestros, teachers, evangelistas, evangelists, misioneros, missionaries, predicadores del Señor, preachers, prophets. personas que Dios te ha dado una habilidad de hablar, de compartir, de conectarte con la gente. God has given you an ability to connect to other people. A otros te ha dado una habilidad de formar cosas y crear cosas con tus manos. And to others, God has given you an ability to create things with your hands. El árbol de la vida en medio del huerto del Edén The tree of life in the midst of the garden. es un símbolo de la provisión de Dios It is a symbol of God's provision y de la vida eterna. and eternal life. Ese árbol de la vida That tree of life, representa la vida eterna diseñada para todos los seres humanos. it represents eternal life for humanity. Ese fue el plan That was the plan, y ese fue el diseño. and that was the design. Entonces de repente entra Adán y Eva a la escena So all of a sudden, Adam and Eve are in that place. y Adán y Eva estaban, bueno, vamos a empezar con Adán primero. Adán estaba contento, And Adam was happy. tumbando cocos, He was knocking down comiendo coconuts, piña. eating pineapple. No había taxes, There was no taxes. no había que trabajar, They need to work. no había tickets, There was no tickets, no bills. no había que pagar seguro social, no había, There was no había social security. responsabilidades. There was no responsibility. Todos los días se levantaba tumbando coco, comiendo piña. He would just knock down coconuts and eating pineapple. Y fue la idea de Dios. And it was God's idea. Y la idea de Dios que cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ay, que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor como que medio arregló el mundo y trajo a la mujer al mundo. Oh, he Aleluya. did fix the world by bringing us women. Tú estás traduciendo medio raro. Esa traducción está rara. Tú estás haciendo énfasis en el Ajá, porque imagínate. Y los hombres dicen. Ay, ay. Ay, ay, Los que quieren dormir en su cama en esta noche dicen. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Entonces el Señor hizo a la mujer. So the Lord made women. Y Adán y Eva empezaron a vivir en el huerto del Edén, donde estaba en el centro el árbol de la vida. And Adam and Eve lived in the place where the tree of life was in the middle. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran en comunión con el Señor. And God created them so they can have communion with God. Ellos no se ganaron tener acceso al árbol de la vida. They did not earn it. Fue un regalo de Dios que le dio el árbol de la vida en medio de ese huerto. It was a gift given to them. Ese fue el diseño del Señor. That was God's design. La vida fue un regalo de parte de Dios. Life was given as a gift to Nadie them. aquí ha hecho absolutamente nada para ganarse la vida. Nobody here has earned it, earned life. Fue la gracia del Señor que le dio acceso al árbol de la vida. It was God's grace that gave them access to life. Ese fue el plan de Dios The desde el tree of life. principio. Desde el principio ese fue el plan del Señor. And that was God's purpose Eso nunca, from the beginning. no es que había un plan B, de esto y lo otro. El There plan de was no Dios plan es B. que el hombre vive eternamente y para siempre debajo de la dirección del Señor. The plan was for man to live according to God's will. Y la vida verdadera se encuentra en Dios. And the best life it is in God. The real life it's in God. Pero algo sucedió. But something happened. Y la realidad es esto, el hombre siempre ha querido como controlar las cosas. And the reality is that man, humanity, want to control everything. Billones y billones de personas anualmente gastan billones y billones de dólares y de dinero tratando de arreglar las cosas, And people spend billions of dollars trying to fix things, tratando de extender la vida, trying to extend life, tratando de eliminar unas cuantas arrugas, trying to eliminate some wrinkles, cambiando, haciendo muchas cosas just para doing tratar de retrasar el tiempo que va pasando en nuestros to cuerpos. try to slow down aging. Tengo que tener cuidado porque, you know,
Y la medicina nos ha ayudado a vivir aún más tiempo todavía. And medicine has helped us to be able to live longer. Y hemos encontrado en la tecnología una ayuda increíble. And we have received help from technology. Y la gente busca de cómo vivir más y cómo extender su vida más. And people are trying to find ways to extend their lives. Y a veces creemos que el vivir es tener éxito. And sometimes we think that living means to have success. Y lo que tenemos que aprender a medir es qué es éxito, a definir lo que es And the éxito. question is, what is success? How do we measure Otros it? tratan de buscar esa vida en relaciones. Others try to find that life in relationships. Otros tratan de buscar esa vida en el dinero. Other people try to find it in money. Y se dan cuenta que cuando adquieren dinero y dinero y dinero, al final el dinero no lo es todo. And at the end, they realize that money is not everything. Y después que adquieren todas sus metas físicas, And then after they get all their physical goals, se dan cuenta they realize que en eso no está la vida. that life is not in Que it. eso no es lo que te da gozo y That alegría. doesn't give you happiness or joy. 600,000 personas tratan de suicidarse anualmente y la mayoría tienen el carro del año, la casa del año, tienen todo, pero les falta todo. And there's people that want to commit suicide even if they have everything, but they're missing everything. La Biblia dice que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. I came to give them life and life in abundance. So the tree of life was a gift. So el árbol de la vida era un Y regalo. cuando entendemos que la vida es un regalo, So when we understand that life is a gift, aprendemos a respetar y a honrar la vida. we learn to respect and honor life. Por ejemplo, en esta última semana, ¿en qué tú invertiste tu tiempo? What did you invest your time in this Te week? garantizo que si yo te dijese a ti hoy, I guarantee and I will tell you te quedan 2 semanas de vida, that you only have 2 more weeks of life. ¿cómo cambiarían tus planes? How would that change your plans? Wow, pastor. Yo he hablado con personas que le quedaban 1 mes de vida. I have spoken to people that they only have 1 more month of life. Fui a visitar a un amigo que le dieron 7 días. I went to visit a friend that he only had 7 days. Yo fui el lunes y ya el sábado le dijeron que ya el sábado era su último día. Y así mismo I went on sucedió. Monday and he passed away on Y Saturday. el sábado murió como le dijeron los doctores. And he passed away like the doctor said. La realidad es que la vida tiene sus limitaciones aquí en la tierra. The reality is that life has its Pero el árbol limitations. de la vida no te está hablando de la vida física. But the tree of life is not speaking up to you No about the está physical hablando life. de la vida eterna. It's speaking to you about the eternal life. Y no podemos ignorar And we cannot ignore que aunque vivimos en esta tierra físicamente, that even though we live in this world, hay una vida eterna que nos espera a there is an nosotros. eternal life that's waiting for Y us. algunos estaremos en Uptown And some will be in uptown, y otros estarán en Downtown. others in downtown. Pregúntale que está al lado tuyo. Ask the person next to you. ¿Cuáles son los planes tuyos? ¿Uptown o Downtown? Pregúntale. What are Porque, your plans, uptown or downtown? porque por lo general todo el mundo quiere decir Uptown. Everybody wants to say uptown. Pero la pregunta en realidad es, ¿cómo estás viviendo? ¿Para ir para Uptown o para Downtown? How are you living? Wow, man. Vámonos con el segundo punto, por favor. We're going to go to the second point. En el huerto del Edén se puso el árbol de la vida en el centro para que Adán y Eva vieran lo que les esperaba y vieran lo que el plan de Dios, que era la vida eterna. So in the middle of the garden, there was the tree of life so they can see what was waiting for them, which was eternal life. Lo único que interrumpió que eso se llevara a cabo The only thing that interrupted that, fue el pecado. it was sin. El pecado siempre te va a alejar del plan de Dios para con tu vida. And the sin is going to take you away from God's plan in your life. Inmediatamente cayeron en pecado, They fell to sin. algo sucedió en el ámbito espiritual. Something happened Lo spiritually. interesante es lo siguiente. What is interesting, El Señor no removió el árbol de la vida. and the Lord did not remove the tree of life. A quien Dios removió The one who was removed, fue Adán y a Eva. it was Adam and Eve. Wow, man, wow, wow. Inmediatamente pecaron, So the moment that they sinned, ellos perdieron el acceso a la presencia y a lo eterno. they lost access to the presence and the El eternal. pecado siempre te va a robar el acceso Sin is always going to take away your al access diseño de Dios y al plan de Dios sobre to tu vida. God's design over your life. Por eso es que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. That's why what we sow is what we're going to reap. Estoy orando, Am I praying? estoy ayunando, Am I estoy fasting? leyendo la Biblia, Am I reading the word? tengo una Biblia, Do I have a La Bible? leo, Do I read la it? escucho, Do I listen me to it? congrego. Do I go to church? ¿Qué estoy sembrando? What am I sowing?
Por más que tú engañes a todo el mundo, You can fool everybody lo around que you. tú siembras en secreto lo vas a cosechar en público. While you sow in secret, you're going to reap it in public. Por eso es que mucha gente se la apariencia es una cosa, pero lo que sucede es otra cosa. And some people might appear one way, but reality is Hay gente another. que son expertos en proyectar una imagen y una apariencia. There are people that are experts in projecting an image. Anda con una Biblia grandísima. They have a big Bible. Anda con una Biblia grandísima. They have a big Bible. Una Biblia reprende demonios. La mala Biblia reprende demonios. de tan Rebukes grande. demons. Y saben proyectar una imagen. And they can project an image. Y se ponen el traje, la corbata, todo, And they todo, have todo. the tie and the clothes. Y parecen cristianos. And they look Christian. Pero no todo lo que parece es. But not everything that looks one way, it is. Cuando suene la trompeta, When the trumpet sounds, los muertos en Cristo resucitarán primero. the ones that died on Luego Christ will nosotros lo resurrect que hemos first. vivido, luego nosotros. Then Mi pregunta us. es, ¿estás tú incluido en eso? Are you included in that? Tu conducta, tus acciones, ¿qué dicen? Your behavior, what does it ¿Estás say? proyectando una imagen para quedar bien con todo el mundo? Are you projecting an image to appear well on everybody's face? Entre más Or avanzamos eyes? en edad The older we get y en sabiduría, and in wisdom, me he dado cuenta I have realized que menos te importa lo que la gente piense de ti you don't really care what people think of y you. más te importa lo que tú quieres en ese momento. And at lograr that ahí. moment, you want what you want. Como que la tolerancia a la mediocridad también como que va bajando y ya tú no te- The eh, tolerance to mediocrity is like diminishing, como que empieza a cansarte de la mediocridad de la gente. and you get tired of it. Eso es lo que me cuenta la gente que van envejeciendo, según yo he Oh, hecho that's what people entrevistas y tell cosas me. así. Amén. Pero lo primero que perdió Adán y Eva cuando pecaron fue el acceso al árbol de la vida. So the first thing they lost was access to the tree of life. Dios no quitó el árbol, The Lord did not remove the tree, Dios eliminó el acceso al árbol. but He eliminated the access to the tree. Porque sin santidad nadie verá al Señor y había que tener una separación para estar con el Señor. Without holiness, no one will see the Lord. Después que le quitó el acceso, puso un After He took away access, querubines como guardián de ese lugar He placed angels to guard the place y una espada de fuego que bloqueaba el paso. No podían entrar, no tenían acceso. and a sword of fire blocking the area. Aquí hay personas que es por el pecado que tú no tienes acceso a la presencia del Señor. And there are people that have, their access is blocked because of sin. La pérdida más grande de ellos no fue perder el huerto. And the biggest loss that they had, it wasn't losing the Garden of Eden. La pérdida más grande que ellos tuvieron fue perder el acceso a la presencia del The Señor. biggest loss was them not having access to the presence Ellos of the Lord. hablaban con el Señor todos los They días. spoke to the Lord every day. Y de repente el pecado ahora les roba ese acceso. And all of a sudden, sin takes that away from them. Lo más grande que tú puedas perder es el acceso a la presencia del Señor. The greatest thing you can lose is not having access to the presence El of God. pecado siempre crea distancia entre tú y el Señor. Sin creates a distance between you and the El Lord. pecado siempre nos aleja del Señor. It takes us away from the Lord. Entre más le abrimos la puerta al pecado en nuestras vidas y nuestros planes, más The nos alejamos del more we Señor. open up our doors to sin, the farther away we go from the Ese Lord. es el diseño. That is the design. Y aunque tú trates de taparlo y proyectar una imagen que no es, And even if you try to cover it up al and final show an image, te estás engañando tú mismo. at the end you're fooling Porque yourself te está enfriando más y más y más because you're cada getting día. colder each day. Y no hay cosa más linda que cuando tú te sientes en paz con el Señor. And there's nothing greater than when you feel at peace with the Lord. Génesis 3:22. Genesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Then the Lord said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Verso 23, y lo sacó del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Verso 24, y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados, se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. After he drove the men out, he placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flame
sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Humanity was designed to be connected to God. La humanidad estuvo diseñada para estar conectada con Dios. Pero si no estamos conectados con Dios, no podemos ser luz en medio de las But tinieblas. if we're not connected to God, we cannot be light in the midst of Y darkness. suena como un mensaje básico, And it sounds like a basic message, pero es el fundamento de por qué hay personas que están cosechando lo que están cosechando. and then it's just the foundation of why certain people are reaping what they're reaping. Es interesante que vivimos en uno de los tiempos más tecnológicos en el planeta. We are living in a time where we have so much technology, Tantas personas conectadas digitalmente, so many people connected digitally, pero desconectadas espiritualmente como but nunca antes. disconnected spiritually. Están conectados con todas las redes sociales, They're connected to all social media, pero no están conectados con el único que les puede dar todo lo que ellos but they're necesitan. not connected to the one that can give them everything Y they te need. das cuenta porque viven su vida a través de las redes. And they realize this. We realize this because you see them connected to social media And look, living their life through social media. y viviendo su vida a través de las redes Buscando sociales. validar, que alguien lo valide en las redes Just sociales. looking for validation. Buscando que alguien lo celebre por las redes sociales. Looking for someone to celebrate Buscando them. que alguien le diga, sí, está bien, va bien, sigue para adelante. Waiting for somebody to say, yes, you're doing El good. Keep único que going. te va a dar paz a ti es Dios en tu vida. The only one that's going to give you peace in your life is El God. corito dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo If y you tú vas a ver la try diferencia. everything fails, try Jesus. So we try to look for advice through social media for relationships. Y buscamos para las redes sociales para buscar Consejos. relaciones. Buscamos consejos para relaciones a través de las redes sociales. Ignorando lo que establece la Biblia. Ignoring what the Word of God ¿Y qué es says. lo que dice la Biblia? What does the Bible say? Al hombre le dice que ame a su esposa. To the man, the Lord says, love your wife. Y a la esposa le dice, respeta a tu esposo. And to the wife, he says, Si usted hace respect esas your dos husband. cositas, If you do those two things, se resuelve el 95% de los problemas. 95% of the problems will be Porque si resolved. usted respeta a su esposo, Because if you respect your usted husband, lo va a amar. you're going to honor Y si him. tú amas a tu esposa, If you love your wife, you know. Pregúntale, mi amor, ¿qué es lo que a ti te gusta que te haga sentir amada? what makes you feel loved? 90% de las mujeres te va a decir que cuando que te van a querer viendo fregando los platos con un delantal, una Yeah, cuestión, washing ayudando. dishes, Esto, lo otro, Cooking, cocinando. cleaning, sweeping, doing laundry. Sí, pastora, tú estás traduciendo otra cosa ahí. Pero lo que te estoy diciendo es But what I am saying que lo is, que la gente busca en las redes sociales como aprobación what people are looking for in social media for y approval dirección and y direction consejo, and advice, la Biblia te lo está dando totalmente gratis, 24 horas, 7 the días a la Bible semana. is telling you 24 hours, 7 days a week. Pero si no la leemos, si no la buscamos y no la aprendemos, ¿cómo vamos a recibir los But if we consejos? don't read it, how are we going to take the advice? Wow. The issue is not that God La realidad es que no es que Dios, moved away. no es que Dios se movió, The issue is that sin creates distance. es que el pecado crea distancia. Entre más puertas tú le abras al pecado a tu vida, a tu relación, a tu casa, Entre más tú le abres las puertas, the more you open up the doors to más sin, lejos te vas a sentir del Señor. you're going to feel farther away Y from más God. lejos te va a estar del Señor. And you're going to be farther away from God. Unos meses atrás me llamó un padre. There was a father who called me a few months ago. Pastor Carlos, yo necesito ayuda, que mis hijos no están yendo, que no quieren saber del Señor y uno ni cree en Dios ya. And he was telling me the one of my children doesn't even believe in God anymore. Yo le digo, pero ¿y qué tú quieres si ni tú estás yendo a la iglesia, ni tú So le estás what do you siguiendo la want palabra? if you're Ni not the tú, one serving God either? todos los fines de semana se llevan a jugar pelota por ahí, nunca sacan tiempo para el Señor. ¿Qué es lo que tú crees que tú estás sembrando? So what do you think you're sowing? Así fue que yo se lo quise decir. That's what I wanted to say. Pero se lo dije un chin más suave, porque hay But que I said entender. it with more love. ¿Tú me entiendes? Pero esa es la realidad. But that was reality. Es como el hombre que quiere que la esposa esté ahí, pero tú ni la tratas con amor, con cariño, ni le das. How? How is the wife going to receive you if you're not even treating her right? Wow. Vamos a cerrar con el punto número 3. And we're going to close with the last point. El punto número 1 fue que el Señor estableció el árbol de la vida. So number one is that the Lord
established the tree of life, representando la vida eterna, representing eternal life, la vida en el Señor, the life in the la Lord, obediencia a Dios. obedience to God. Entró el pecado a través de Adán y Eva. Then sin entered to Adam Se and Eve. rompió el acceso al árbol de la vida. There was no more access to the tree El of life. mismo Señor se aseguró de poner querubines para que no tuvieran acceso. So the Lord himself placed cherubims so they wouldn't have access. Pero después llegó el punto número 3. Then came point number 3. Gracias al Señor por Jesús. Thank the Lord for Jesus. Porque Jesús, ante esa escena que se llevó a cabo, And when he saw the scene that happened, se preguntó en el cielo, ¿quién irá? Oh, well, my God. there was a question up in Y heaven, cuando who's going estaba to todo go? el mundo asustado y llorando y vuelto And loco, when everybody's scared, going crazy, se entendió claramente it was clearly que understood hubo uno que dijo, yo iré. that there Aleluya. was one that said, I will Y qué go. lindo que el Padre mandó al Hijo para que en la tierra And it was the Father to send the para Son pagar el precio por ti, to pagar el pay precio por the mí. price for you and me. Tú eres malo y yo también era malo. I was bad and you Pero were qué bad. bueno que era el sacrificio en la cruz del Calvario But por the Jesús. sacrifice in Calvary Me dio acceso a la vida, gave me aleluya. access to Me dio life, acceso a lo prometido, gave me aleluya. access to Me what was dio promised, acceso a lo que Dios tenía como plan desde el principio. gave me access to the plan he had from the beginning. Su muerte en la cruz del Calvario It was his death in Calvary, eliminó la barrera eliminated the barrier del pecado. from sin. ¿Te recuerdas cuando te dije You remember when I told you que el pecado that sin nos aleja de la presencia del Señor? takes us farther away from the Jesús presence of viene y God? muere en la cruz del Calvario, Jesus dies on the cross. elimina el pecado He eliminates y sin. ahora tú y yo tenemos acceso al árbol de la vida. And now you and I have access to the tree of life. Él abrió el camino a Dios. He opened up the path to Por God. eso que la Biblia dice Why? That's why the Bible que says Jesús es el camino, la He is verdad the y la way, the vida. truth, and Y the life. nadie llega al Padre si no es a través de and Jesús. no one can get to the Father if it's not through Jesus. He opened the way. Él abrió el He camino. is the way. Él es el camino. Aleluya. Jesus. Entonces ahora como resultado somos reconciliados con Dios. So now we can reconcile with the Lord. Somos adoptados como hijos. We are adopted as children. Y ahora volvemos a tener acceso a la vida eterna que fue lo prometido And en el huerto now del we Edén. have access to the eternal life which was promised at the Garden of Eden. So Jesus paid the price. Jesús pagó el precio. He opened the way to God. Él abrió el camino. We are reconciled to God. Somos reconciliados We con are Dios. adopted as His children. Somos adoptados como hijos. And now eternal life is ours. So ahora la vida eterna es So, ¿qué nuestra. significa todo So esto? what does this mean? Que todo lo que tú estás pasando ahora mismito, That everything you're going through right now, todo es temporero. that everything is temporary. No es para siempre. It's not forever. Tiene su fecha de expiración. It has a date of Pero qué expiration. bueno que hay una vida eterna que me está esperando, But there's an eternal life que waiting no for me tiene una vida de expiración. that does not have an No expiration tiene date. un tiempo límite. It doesn't have a limited time. And that's crazy because that means that I can have hope and peace when I'm living in a place that I don't have hope and peace. Así que puedo vivir con esperanza y paz. Entonces, ¿qué fue restaurado? So what was restored? Cerramos. We'll close with this. Apocalipsis. When we go to Revelations, Mira, en Génesis empezamos a hablar del árbol de la vida. so when we go to Genesis, we spoke about the tree of life. Apocalipsis cierra hablándote del árbol de la vida. And What? then in Revelations, we find that the Bible speaks about the tree of life again. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por cada mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Down the middle of the great street Wow. of the city, on each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. Y no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. They will see his face, and his name will be on their foreheads. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. And there will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. La Biblia
The Bible, termina donde empezó. it finishes where it started. El árbol de la vida vuelve otra vez. The tree of life comes back again. Pero vuelve otra vez por Jesús. But now it comes back because of Jesus. So yo quiero que tú te pongas de pie. So I want you to stand up. Todo empezó con un regalo de parte de Dios en el huerto del Edén. It all started with a gift Después el pecado eliminó el acceso. from the tree of life, and then sin, Y después Cut down the access. al final de la Biblia, que es en el Apocalipsis 22, and then at the end in the Bible, in Revelations el 22, acceso es restaurado. the access is restored. You know what's crazy? ¿Sabe qué es loco? A tree was involved in humanity's fall. El árbol está relacionado con la vida, Con la caída de la humanidad. En el Calvario in Calvary. fue un árbol It was a tree donde se llevó a cabo la redención. where there was redemption. Fue en una cruz de madera que pusieron a Jesucristo. It was in a cross that Jesus was placed. El primer Adán The first Adam trajo muerte. brought death. El último Adán, que es Jesús, The last Adam, which is Jesus, trajo vida. brought life. Wow. Jesús se convirtió Jesus became en ese puente that bridge que conectó al Padre that connected the con la Father vida eterna with eternal life a nosotros, to us, que habíamos perdido el acceso. that we had lost access. Se cayó el puente por el pecado, The bridge had fallen because of pero sin. vino Jesús y él mismo se convirtió en el puente. And Jesus himself became that Y ahora bridge. tú y yo Now you and podemos I, caminar por ese we puente can walk on that para tree, llegar a su presencia. on that bridge to get to So his my presence. question is this: So mi pregunta es, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? why are you wasting your time Cuando ya él pagó el precio, when he already paid the cuando price? ya él te dio el acceso. When they already gave you access. Tú tienes acceso a la presencia del Señor y ni la estás buscando. You have access to the presence of God. Tú and you're not tienes even acceso a looking for it. adorar y levantar tu mano y ni lo estás haciendo. You have access to raise your hand and you're not even doing Tú it. tienes todo el acceso y no estás usando absolutamente nada You have de lo que el access Señor te entregó en and tus you're not manos. using everything the Lord gave you in your hands. La invitación sigue abierta en este día. So the invitation is open today. Tú no tienes que vivir desconectado de Dios. You do not have to live your life disconnected from God. It's crazy, it's crazy, it's crazy. Es loco. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Blessed are those who wash their robes and they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Así es que termina el Apocalipsis hablando del árbol de la vida. And that's how it is in the book of Revelation. Hablándonos donde vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Speaking to us where we're going to be in the New Jerusalem. El árbol de la vida es restaurado. The El tree of acceso al life, árbol it es is, restaurado. the access to the tree of life is restored. La sangre de Cristo todavía nos dio acceso y nos limpió. The blood of Jesus gave us access and washed our sins away. Y ahora las puertas de la Nueva Jerusalén están abiertas And now the para los redimidos. doors are open for the redeemers. Y la vida eterna es el regalo final de Dios. And the tree Para of su life is pueblo. the gift to us for his people. When I think about this, Cuando yo pienso en eso, todo empezó aquí, it all started here con acceso al árbol de la vida. with access to the tree of life. Y las decisiones causaron que se rompiera ese acceso. And because of the decisions, that's what caused the not having access anymore. Pero qué lindo que aunque se perdió el acceso a este árbol, That even though there was no access to the tree anymore, hubo un árbol aquí there was a tree con alguien que estaba en ese árbol and there was Jesus on that cross que nos dio entonces acceso that gave us back the access al árbol de la vida de nuevo. to the tree of life again. Entonces, ¿por qué vives miserable? So why do you live miserable? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? ¿Por qué estás deprimido? Why are you depressed? ¿Por qué estás lleno de opresión? Why are you full of depression and oppression? Wow. Jesus. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Aleluya, sí, Señor. The tree of life is not just about the future heaven. El árbol de la vida no es solamente del futuro. It is about a present relationship with Jesus. Este es una relación con Jesús. Jesús es el recurso por absoluto. Jesus is the resource.
Es como ver Génesis y ver Apocalipsis. It's like seeing Genesis and Revelation. Génesis nos dice una cosa, Genesis says one thing, Apocalipsis nos dice otra cosa. and then Revelation Y says es loco, es loco. something else. ¿Tú sabes por qué es loco? Porque Génesis nos dice lo que pasó. So in Genesis, we see what happened. La humanidad es expulsada, Humanity is driven out. driven out. Pero Revelación, Apocalipsis nos dice que la humanidad es bienvenida. And now in Revelations, we see that humanity is welcome in. Yo no sé cuáles han sido las acciones tuyas que te han expulsado de la presencia del I Señor. don't know what have been what you've done That have exposed it out of God's presence, of taking that access. that has make you lose that access. Pero qué lindo que en Apocalipsis But in Revelation, we nos see dice que tenemos acceso y somos that bienvenidos. humanity have access Siempre y again, cuando aceptemos a Jesús como nuestro as Salvador. long as we accept Jesus as our Lord and Savior. En Génesis el acceso fue rechazado. So in Genesis, we see that the access was denied. En Apocalipsis el acceso es restaurado. And then we see in Revelation, the access is En restored. Génesis no habla de la maldición que empezó en la humanidad. And we see in Genesis, the curse begins. En Apocalipsis no habla de la maldición que termina, donde ya no va a And haber in- más llanto. In Revelations, we see Wow, that curse man. ends and there's going to be no more weeping. No va a haber más llanto, There will be no more ni weeping, más dolor, no more pain, ni más depresión, ni opresión, no ni more tristeza. depression, oppression, or sadness. Porque la maldición termina en Apocalipsis. Because the curse ends in Revelations. Génesis me habla de que la muerte entró a través del pecado. In Genesis, we see that death entered the world. Apocalipsis me habla de que la muerte desaparecerá. And then we see in Revelation that death will Wow. disappear. Génesis me habla de la separación de Dios. Genesis speaks about the separation from God. Apocalipsis me habla de la comunión con Dios. And the Revelation speaks about the eternal fellowship with God. Ese fue el plan de Dios desde el principio. That was God's plan from the Y qué beginning. lindo que no importó el pecado. And despite of sin, Por Jesús tenemos Jesus, acceso. Jesus gave us access. So here's my question to you today. Esta es mi pregunta, Howie. ¿Dónde tú estás? Where are you at today? ¿Estás en Génesis Are you in Genesis? o estás en Apocalipsis? Or are you in Revelations? ¿O no sabes dónde estás? Or you don't know where you're at? Cierra tus ojos Please close your eyes y analízate tú mismo. and analyze yourself. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Jesus. Analiza dónde tú estás y cómo tú estás. Analyze how you're doing. Y yo quiero orar. And I want to pray. Si de una manera u otra tú has entendido algo en este día, If in one way or another, yo quiero hacer esta oración contigo. Ahí I want mismo, to do this prayer with you. ahí mismo donde tú estás, levanta tus manos. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo, Dios te You can bendiga, Dios raise te your bendiga. hands. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adoramos, Jesús. Esto es de muerte o vida. This is death or life. El altar está abierto. Si aquí hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, The pase. altar is open. If there's someone that wants to accept Jesus as their personal Savior, you Esa can persona come que levantaron su mano, pasa usted también. Pasa, pasa, pasa. Those who raise We your need hand, to you pray, can we come need to pray, we forward. need to pray, you need to pray. Tenemos que orar. Pasa, 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 pasa. Vamos a orar juntos. And we're going to pray Hay algo que together. Dios te va a abrir para que tú lo puedas ver esta semana. And there's something that God's going to do this week. Pero tenemos que estar claros en nuestro plan, en el diseño de Dios But con we need to nosotros. be clear on God's design. Yes. Tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo de Dios con nosotros aquí en esta tierra. We need to be clear with what God is doing. Hay un on plan de earth. Dios, hay un llamado There de is Dios. a plan, there's a calling, Hay una presencia de Dios que tú tienes que tener acceso. there is a presence of God. Quizás hace mucho que no has sentido la presencia del Señor. Maybe there's been a long time you haven't felt the Quizás hace presence mucho of que no God. has escuchado la palabra de Dios. And you haven't listened to the word of God. Pero Dios está aquí en este But lugar. God is in this place. Dios quiere darte acceso a su presencia God de wants to nuevo. give you access to His presence Dios again. quiere que tú sientas su presencia de nuevo. God wants you to feel His presence again. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte acceso a ti y a Jesus mí. died on the cross to give you access to No you sigas and me. viviendo sin el acceso a la Don't presencia. continue living without that access. De la única manera que podemos subsistir y sobrevivir es teniendo acceso a la presencia del Señor. The only way to survive is to have access to the presence of God. Jesus.
adoramos, Jesús, te adoramos. Sigue pasando, sigue pasando, sigue You pasando. can come forward. Lo único que quiero es adorarte. Jesus. Lo único que Te quiero es adoramos, Jesús, te adorarte. adoramos. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Corazón. Glorifícate, Señor, glorifícate. Quiero es agradarte. Yes. Lo único que Glorifícate, quiero Espíritu es de Dios. agradarte. Díselo ahí mismo al Señor, díselo. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Díselo ahí mismo al Señor, Lo díselo. único que quiero es agradarte. Sí, Señor. Lo único que quiero es agradarte. Sí, Señor, sí, mi Dios. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Pues siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu Glorifícate, Espíritu de amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Sí, Señor. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Repite conmigo ahí mismo. Todos los que pasaron, repitan conmigo. Repeat after me if you came forward. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del I Calvario. acknowledge the sacrifice on the cross. Entiendo que no tenía acceso a la presencia del Señor. I understood that I didn't have access to the presence. Entiendo que no tenía acceso a la vida I eterna. didn't have access to eternal life. Pero hoy reconozco But today I que acknowledge tú moriste en la cruz del that you Calvario died at the cross in y que Calvary. tú me has dado acceso a la presencia de Dios And you have given me access to the y que presence. tú me has dado acceso a la vida eterna.
eterna. And then you give me access to Te eternal life. acepto como mi Salvador I personal. accept you as my personal Savior. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of Me life. comprometo contigo en este I día make a commitment with you, de Lord, servirte, to serve you, de honrarte, to honor de you, adorarte, to worship de you, hablar contigo, to speak de to you, buscar de tu to presencia, seek your de presence, congregarme a adorar tu grandeza. to congregate and go to church. Te entrego mis planes, I give you my te plans. entrego mis sueños, I give you my te dreams. entrego mis metas, I give you my goals. te entrego mi vida I give you my y life. te entrego todo lo que soy. And I give you everything that I am. Lo declaro y lo proclamo I declare en and el nombre proclaim del Padre, del Hijo y del in Espíritu the name Santo. of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale ese fuerte Te aplauso a Rey. adoramos, te adoramos, te adoramos. Que me Jesus, quédense ahí mismito todos, quédense ahí mismito. Tengo una inquietud enorme de orar por todas las personas que están buscando trabajo. I have a tug in my heart to pray for those people that are looking for a I want job. to pray right now. We want to pray right now. Queremos orar. Levanta tu mano ahí mismo, levanta tu mano. Sí, Señor. Lift up your hands. Sé que está mal sola, vai. Ey, santo, santo, santo. Quiero que sepas que tú eres una pieza clave del Señor. I want you to know you're a key Y piece. en esta semana Dios te va a poner en lugares claves. And God's going to place you in key places. La excusa es el trabajo que te va a dar The excuse is going to be the job para tú estar ahí. for you to be there. Pero la misión es otra mucho más grande que And tu the trabajo. mission is greater than just your job. Tú eres un hombre de Dios, tú eres You are una a mujer de man and a Dios. woman of God. Y Dios abre puertas en lugares clave para tu vida, God will para tus open up planes. doors for your life. Levanta tu mano ahí mismo, Señor. Te presento a cada hombre y cada mujer aquí a esta I hora. present you every man and woman, Lord. Padre, oramos para que seas tú el que abra las puertas. We pray for you to open up doors. Porque las puertas que tú abres, nada ni nadie las puede As the cerrar. doors that you can open, no one can Aquí close. está tu hijo, aquí está tu hija, We are Señor. here before you, Lord. Your Te daughters pedimos and que your tú le sons. abras la puerta a su nuevo We trabajo. ask you for you to open up doors to the Que new en el job. nombre de Jesús en esta semana During this week, tú Lord, te glorifiques, you may glorify tú yourself. proveas, You may tú te provide. lleves toda la gloria You de may todo take lo all que se the vaya a llevar a glory and all cabo. the honor. Declaramos y proclamamos trabajos nuevos para We todas estas proclaim new personas. jobs, Lord, for people. Bendíceles en gran manera Bless them, Lord. y que el trabajo sea de bendición para sus vidas And that the job could be a blessing y to para their lives. bendición a todos los que están alrededor de él y And it de could be a ella. blessing to each Lo one of declaramos them. y lo proclamamos We declare it en el and we nombre del proclaim it. Padre, del Hijo y del In the Espíritu name of Santo. the Father, the Y Son, and the toda la Holy iglesia dice, Amén, amén. aleluya, yes. Gracias, Señor. Yes, Gracias, iglesia, que el Jesús. Señor te bendiga. May God bless you and Que el keep you. Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Shine His face upon you. Y que en esta semana pueda ver a Dios obrar And that you may see God work in your en life, tu vida, in your en life, tus planes, in your plans, en tu in familia, your family, en tu trabajo, in your job, en tu iglesia. in your church. Yes. Porque sendero Díselo, díselo. mueves montañas. Sí, Señor, cántaselo al Señor. Muros caerán por tu poder. Te adoramos, Señor. Milagros sucederán. Milagros sucederán. We will see miracles. We will see miracles. Yes. Que sea posible. Y estoy de pie. Porque sendero Yes, Lord. mueves montañas. Como la visita, si puede pasar por allá para saludarle. Caerán por tu poder. Sí, Milagros Señor. sucederán. Sucederá. No hay nada Que sea imposible. posible. Y estoy de pie. Y estoy de pie. Porque sendero. Porque sendero abriste. Y estoy de pie. Porque sendero abriste. Y estoy de pie. Porque sendero abriste. Y estoy de pie. Porque sendero abriste.
Acabas de ver y escuchar al pastor Carlos Durán del Ministerio Internacional Nueva Vida, localizado en el 800 de la Office Plaza Boulevard en Kissimmee, Florida. Para mayor información,